Reciban un cordial saludo todas aquellas personas que están viendo este video. Mi nombre es Santiago Ortega, soy estudiante de la maestría en estadística de la Universidad Nacional de Colombia en sede Medellín, y el propósito de este video es ilustrar un poco y conversar un poco sobre esta metodología que nos permite a nosotros hacer regresiones y pronósticos sobre cierto fenómeno, sobre cierta variable que queremos estudiar. Y este modelo es conocido como la regresión lineal generalizada o en sus siglas en inglés GLM. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué conlleva? ¿Cuáles son los supuestos que tiene por debajo? ¿Y qué es lo que intenta, digamos, matemáticamente expresar? Entonces, para poder hacer un recorrido sobre este modelo, vamos a conversar un poco sobre una agenda o unos tópicos que tenemos por estudiar, que serán puntualmente un repaso de la regresión lineal o al modelo lineal simple o básico, y posteriormente, pues en función de lo que aprendamos en este capítulo, pasaríamos al entendimiento puntual de qué es un modelo lineal generalizado, y por último un ejemplo práctico en R para poder saber cómo se interpretan los resultados y cómo se implementa este tipo de regresión. En este orden de ideas, pues el modelo lineal es uno de los modelos más clásicos que han existido, pues es el modelo quizá de pronóstico más clásico que se encuentra, y es de una alta aplicabilidad. Cada vez que nosotros cogemos nuestros dispositivos móviles o que estamos viendo algún tipo de fenómeno en la naturaleza, lo primero que nosotros pensamos es en poder explicar qué de ese fenómeno o por qué se está dando ese fenómeno, cuáles son las variables que nos conllevan a esto. Entonces así es como nosotros, en función de un montón de puntos observados o de datos que se toman pues, a raíz de este fenómeno, es que intentamos generalizar cómo podemos predecir qué pasará en el futuro. Entonces lo primero que nosotros pensamos intuitivamente al ver esta nube de dispersión es que podemos acomodar una línea recta que nos lleva a nosotros a tener una expresión matemática para poder hacer los pronósticos respectivos. Entonces, puntualmente el modelo lineal que estamos viendo en pantalla es una línea recta o una regresión lineal simple expresada por la ecuación matemática que estamos viendo allí igualmente en pantalla, pero cuando queremos entender por qué un fenómeno se relaciona con diferentes variables, pues tenemos que extender un poco este entendimiento hacia otro tipo de ecuación que involucra más variables como tal, y pues es la segunda ecuación que acaba de aparecer en pantalla. Entonces miremos que estamos relacionando una variable que depende de unas variables explicativas que en este momento puede ser entonces diferentes variables, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos yendo un paso más allá en el poder explicar el comportamiento de dicho fenómeno. Sin embargo, este modelo pues tiene unos supuestos teóricos por debajo que son los que estamos viendo en este momento en la pantalla, y puntualmente pues que los errores se distribuyen bajo una distribución normal, así como la variable predictor y las variables regresoras, y también un tema de varianza constante. Esto nos genera a nosotros una ligadura, nos ata un poco las manos en cuanto queremos hacer pronósticos, porque no necesariamente todos los fenómenos se comportan de esta manera, y es a raíz de esto que surge entonces el modelo lineal generalizado como una de las mejores ideas o aportes para poder solucionar este tipo de situaciones. Entonces este modelo fue introducido aproximadamente en 1985 por Peter McCulloch y John Nentel, y pues en muchas ocasiones nos encontramos con que uno de los supuestos o varios de los supuestos que acabamos de revisar no se cumplen, pues por la naturaleza de la información con la que contamos. Y una de las formas en las que nosotros pensamos en solucionar este problema pues es vía una transformación de la variable. Sin embargo, pues estas transformaciones de la variable no siempre son fructíferas y no logran corregir este tema de la falta de normalidad en los datos, la heteroesteacidad de las variables o la no linealidad de los mismos, ¿cierto? Entonces, interpretar los resultados obtenidos pues es de gran importancia, y de aquí que los modelos lineales generalizados nos permitan a nosotros utilizar distribuciones que no necesariamente son normales para poder explicar los fenómenos que nosotros estamos evidenciando. Entonces, ejemplos de este tipo de fenómenos es, por ejemplo, una variable de conteo o una variable de proporción o de tasa, o la variable que estamos viendo en este momento en un cuadro verde, que es una variable establecida como binaria, vivo o muerto, y puntualmente la pintamos o queremos hacer énfasis ahí porque se convertirá en nuestro ejemplo que queremos ahondar en el código de R. Entonces, puntualmente,
La regresión lineal tiene una varianza constante, pero este tipo de modelos permite trabajar con varianzas que no necesariamente sean así. Y aquí como surge uno de los conceptos más importantes, que es la función de ligadura, donde la podemos definir como la función que genera la relación entre los datos que nosotros estamos observando o las variables que nosotros queremos predecir versus las variables predictoras. Entonces miremos por ejemplo a mano izquierda que tenemos una variable de conteo en función de temperatura, que cuando uno quisiera extender un modelo sobre esto se hace un poco difícil. Entonces uno lo que hace es que puede hacer una transformación para poder entonces, para así poder llegar a una expresión más conocida, ¿cierto? Digámoslo como más fácil de administrar. Entonces, en este orden de ideas, miremos que la transformación nos lleva a nosotros a utilizar una expresión logarítmica o exponencial, y esto se convierte entonces en el modelo de lineal generalizado. Veamos entonces ahora rápidamente un ejemplo en R de cómo se implementa este tipo de regresiones. Para poder hacer eso, entonces partamos aquí de una librería que se llama Titanic, que dentro de esta librería existe una base de datos que se llama Titanic-Train. Esta base de datos, perdón, pues entonces contendrá la cantidad sobre, o contendrá unas variables explicativas, o mejor, unas variables sobre todos los pasajeros que en su momento estaban en el Titanic. Y es aquí donde vemos, por ejemplo, cuál es el ID del pasajero, si sobrevivió o no al colapso del barco, cuál era la clase, su nombre, su género, su edad, etcétera, y una cantidad de variables. Entonces nosotros buscaríamos poder predecir, pues el ejemplo acá está buscando predecir si una persona va a sobrevivir o no en función de su género, que es lo que estamos aquí pues colocando como nuestro modelo predictivo. Pero para esto pues eliminaremos primero algunas columnas que no necesitamos, como por ejemplo el nombre, y haremos un tema de limpieza de datos puntualmente con los datos MISI o los datos NA, para poder trabajar con la base de datos lo más limpia posible. Y una vez realizada esta depuración, pues entonces podemos construir nuestro modelo, que lo llamamos modelo logístico, que es un modelo lineal generalizado porque nos intenta predecir una variable de dicótoma, ¿cierto? Vivo o muerto. Entonces aquí la primera pregunta es, ¿cómo así que estamos generando un modelo para predecir una variable dicótoma a partir de otra variable dicótoma? Entonces, claro, el género, sabemos nosotros que tomaría dos categorías, masculino-femenino, y estas dos categorías se convierten o internamente pues el modelo o la función GLM nos está convirtiendo esta variable en variables dummy, de tal forma que podamos intuir con ellas los conocidos odds de una regresión binomial. Entonces, para poder explicar esto un poco más, vamos a ejecutar la función summary, donde aquí me permito pues abrir un poco para hacer énfasis sobre estos términos que estamos viendo acá. Miremos que la regresión nos está diciendo que una de las variables, o la variable pues más importante sería entonces esta, donde vemos que solamente estamos hablando de masculino. Claro, al ser el género una variable masculino o femenino, pues dicótoma como tal, entonces esta variable categórica se puede interpretar como 1 si es masculino, 0 si es femenino, y en función de esto pues generar estos, digamos, parámetros de nuestro modelo. Entonces, ¿cómo se interpreta este parámetro? Lo que nosotros estaríamos hablando es que esta variable estaría interpretada o estaría, digamos, mejor distribuida de forma binomial, lo cual nos llevaría a nosotros a tener en cuenta pues como un tema de una distribución link conocida como logit. Entonces al final, ¿qué es lo que estamos conversando aquí? Que es la función de enlace. Entonces al final la forma en cómo uno interpreta este menos 2.5 es que la razón entre la probabilidad de sobrevivir y la probabilidad de fallecer, que se conoce como odds, cuando usted le saca el logaritmo a ese odds, entonces por cada, o mejor, por el hecho de que usted sea masculino, tiene una probabilidad o disminuye su probabilidad de sobrevivir en una escala de 2.5 de estos odds que estamos comentando. Entonces miremos que la conclusión a la que llegamos es que al final la forma en la cual estamos estimando el modelo lineal generalizado nos permite a nosotros hacer pronósticos sobre variables que no necesariamente son lineales, o variables en las que podemos contar con un poco de flexibilidad más amplia a la hora de nosotros poder hacer pronósticos y llevarlos a una práctica aterrizada.
El contexto de este video se hace intentando explicar este capítulo de funciones o del modelo lineal generalizado para el curso de modelos predictivos de la maestría antes mencionada. Espero hayan aprendido un poco y que este video sea de utilidad para todos sus fines académicos y educativos. Hasta pronto.